Listo, entonces vamos con la primera parte de la actividad que nos dan dos vectores, el vector u y el vector b. En primer lugar nos piden hallar el ángulo entre ellos. Para eso primero calculamos el producto punto, que es multiplicar cada una de las coordenadas consecutivamente y luego hacer una suma algebraica. Entonces en primer lugar nos queda 3 por 1, menos 1 por 2 y menos 2 por menos 3, que es 6. 3 menos 2 más 6 nos da 7. Y luego procedemos a sacar cada uno de los módulos de los vectores. Simplemente es agarrar cada una de las coordenadas y las vamos elevando al cuadrado. Entonces aquí tenemos 3 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, me queda 9 más 1 más 4 y eso me da raíz de 14. Esto con el vector u, también lo hacemos con el vector b, que es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y menos 3 al cuadrado, lo que me da 9. También para que nos dé entonces la raíz de 14. Entonces nos va a quedar 7 entre raíz de 14 por raíz de 14, lo cual nos da un medio. ¿Por qué? Porque nos queda 7 entre 14 y 14, 7 por 2, nos queda un medio acá. Para despejar el ángulo, coseno inverso o arco coseno de un medio nos da 60 grados. Y ese es el ángulo que hay entre ambos vectores. Luego en el punto B nos piden calcular la proyección de un vector sobre otro. Cuando calculamos la proyección de un vector sobre otro, yo tengo por ejemplo, este es el vector B, este es el vector U, entonces la proyección va a ser como la sombra en longitud que va a ejercer ese vector sobre el que está en la parte de abajo. Entonces la proyección de U sobre B va a ser simplemente esa longitud. Entonces, ¿qué necesito para eso? El producto punto, que ya lo habíamos calculado en la anterior parte, lo que nos da 7. El módulo del vector b, que ya nos da raíz 14, y simplemente dividimos uno entre el otro, nos va a dar entonces 1.87. ¿Sí? Eso sería entonces el valor. Y finalmente en esta parte dice calcular los cosenos directores de u y de b. Tomemos en cuenta que estamos en un sistema de 3 dimensiones, x, y, z. El vector va a estar de esta forma y va a tener un ángulo con el eje x, otro ángulo con el eje y y otro ángulo con el eje z. Cada uno de estos ángulos va a ser alfa, beta y gamma. Entonces lo que nos están pidiendo, a diferencia del punto 2, del punto 1, no es hallar el ángulo, sino calcular los cosenos de esos ángulos que el vector está formando con cada uno de los ejes. Entonces, para el vector u, tomo la primera coordenada, que es 3, y la divido entre el módulo. Racionalizo y me da 0.801. La segunda coordenada es menos 1 entre raíz de 14, que es el módulo, me da menos 0.267. Y la última coordenada, que es menos 2 entre raíz de 14, y nos da menos 0.534. Entonces, estos serían precisamente los 3 cosenos de cada uno de los ángulos. ¿Listo? Y para el vector b, pues también se hace lo mismo. La primera componente entre el módulo, la segunda componente entre el módulo y la última componente entre el módulo, pues cada uno nos da los diferentes cosenos para el vector b. Ahora, este es un problema un poco más complejo. Nos dan 2 puntos y nos piden hallar el punto C tal que los 3 puntos formen el vértice de un triángulo rectángulo. Digamos que esto tiene pues muchos caminos, muchas formas de resolver, puede tener incluso muchísimas soluciones, porque no nos están pidiendo el punto con ciertas características, sino solo nos piden el punto. Entonces, lo primero que se sabe del punto A y del punto B, aquí en el graficador, lo primero que se sabe es que el punto B sí está como arriba, de alguna forma, y el punto A pues está más abajo. Entonces, lo que se hace es
¿O qué le hace falta a eso para convertirse en un triángulo rectángulo? Entonces yo tengo el punto B en la parte de arriba, el punto A. Entonces yo necesito, o lo primero que se hace es escoger un punto D que tenga la misma coordenada Z que el punto B y que esté como en la misma altura. Entonces ese punto B, que va a quedar más o menos acá, yo voy a trazar una recta entre el punto B y el punto D. Obviamente, como este punto es aleatorio, lo estoy escogiendo cualquiera, solo con la condición de que tenga la misma altura que el punto B, no me está formando un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera. Entonces, sobre esa recta, yo debo conseguir precisamente el punto C, tal que esto sí forme un triángulo rectángulo. Es lo único que me hace falta. Entonces, en primer lugar, yo consigo el vector director entre D y B para conseguir la recta. Entonces, como este es 2, 5, 4 y este es 3 menos 4, 4, pues entonces me quedan 2 menos 3, 5 menos 4 y 4 menos 4, entonces me va a dar el vector director. Entonces, esta primera recta que hay acá se va a llamar L1. Que es esta que aparece acá. Pasa por el punto B y tiene este vector director. Luego, el punto sobre la recta, porque tiene que estar sobre la recta, pues nada más está descrito por la recta L1. Entonces, la primera componente va a ser 3 menos t. La segunda, menos 4 menos t. Perdón, menos 4 más 9t. Y la última va a ser 4. Entonces, este punto está sobre la recta. ¿Por qué? Porque está descrito por esta ecuación que está acá. Ese es el punto C. Luego, entonces, vamos a sacar una recta entre el punto A y el punto C. Entonces, lo mismo, ¿cómo lo hago? Pues el punto A, recordar que es 2 menos 1, 1. O sea, es este mismo punto. Y el vector director va a ser este menos 2. Entonces, 3 menos t menos 2. Menos 4 más 9, menos 1, me queda más 1, y 4 menos 1, que me va a dar 3. Entonces tengo la ecuación de la recta L2. Bien, entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que yo tengo? Pues tengo el punto D y tengo la recta. Entonces sí se puede ver ahí exactamente, o sea, tengo obviamente el triángulo, como se puede ver en la imagen, ABD no es un triángulo rectángulo, pero yo me estoy valiendo de este punto auxiliar D precisamente para construir una recta que está a la misma altura de B, a la misma coordenada Z, y ahora necesito es precisamente ir consiguiendo entonces cuál es el punto que me hace falta allí. Listo, entonces una vez que tengo esto, el producto punto entre los vectores directores de L1 y L2, es decir, de esas dos rectas, me tiene que dar 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Porque el coseno de 90 grados es 0. Entonces, por tal motivo me tiene que dar 0. Entonces, es este vector, fíjate, este vector que está acá tiene que estar multiplicado por menos 190. Entonces lo hago multiplicación punto. Fíjate, 1 menos t por menos 1, me queda menos 1 más t, menos 3 más 9 por 9, menos 27 más 81t, y 3 por 0, pues me va a dar 0. Resuelvo esta ecuación lineal y me da que el parámetro es t igual a 28 entre 82. Entonces, con este parámetro
Ahora yo sí puedo regresar a la ecuación original del punto y saber entonces que el punto es 109 entre 41 menos 38 entre 41 y 4. Así hemos conseguido el punto que precisamente nos va a servir para entonces conseguir el triángulo rectángulo. Lo comprobamos acá con GeoGebra. Aquí ya tenemos el punto anotado, ¿sí? Entonces la recta entre estos dos puntos y calculando el ángulo pues nos da que el ángulo es 90 grados. Entonces si nos queda un triángulo formado por A, B y C, que es un triángulo rectángulo y que tiene 90 grados.